Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Aprendiendo tu Fe? Bienvenidos una vez a una emisión más de este programa. Esperemos que sea del gusto de todos ustedes y por favor les pedimos que compartan este video, compártanlo con toda la gente, con sus contactos a través de Facebook, porque vamos a tratar el día de hoy un tema muy interesante derivado de la entrevista que tuvimos la semana pasada con nuestro señor obispo. Así es que pues quédense con nosotros el día de hoy porque el tema va a estar muy interesante. Vamos a hablar sobre la función de los laicos dentro de la iglesia. Y ya habíamos tenido aquí a un gran invitado que es el padre Eric Urias Mendieta. Él es coordinador diocesano de la Dimensión para Laicos y el día de hoy también lo tenemos entre nosotros. Padre, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y con gusto aquí estamos. Perfecto, y también tenemos de este lado a Isabel Rodríguez Pérez. Ella es laica servidora de la palabra. ¿Cómo estás? Hola, Armando, muchas gracias por invitarnos a Aprendiendo tu Fe. Muchas gracias por esta invitación otra vez. Adelante, bienvenida también. Y también tenemos a nuestro amigo Arturo Barrón González, pues él es coordinador operativo del Frente Diocesano por la Familia y también laico servidor de la palabra. ¿Cómo estás? Claro que sí, mucho gusto, Armando, que nos vuelves a hacer la invitación para seguir compartiendo lo que es nuestra fe y sobre todo en este tema también tan polémico en cuestión de los laicos. Sí, la verdad vamos arrancando, vamos a dar inicio sobre este tema tan importante que hace 8 días me llamó la atención hablar con el señor obispo cuando tuve esa entrevista, el favor de estar con él. A propósito, decirles a todos ustedes que cumplimos 1 año y pues ese fue el regalo que nosotros tuvimos, que el señor obispo estuviera en nuestro programa de Aprendiendo tu Fe. Y bueno, pues con motivo de ello, yo traté el tema, justamente que lo habíamos tratado con usted, padre, de Anacleto González Flores, que bueno, pues es el patrono de los laicos. Claro. Y que bueno, pues nuestro señor obispo a nivel episcopal es el responsable de los laicos. Sí. Y a él le hacía la pregunta yo de cuál es la función de los laicos, cómo debe de ser, cómo debemos de trabajar, porque se da la situación de que nosotros como laicos, cuando no tenemos una formación, caemos en los extremos. O nos volvemos laicos clericalizados donde ya queremos celebrar misa, porque hasta él mismo lo dijo, que ya queremos celebrar misa, ministros de la Eucaristía, que queremos ya bendecir, rociar agua bendita con la gente, o también caemos del otro lado, al otro extremo, laicos que pues ya secularizados completamente, que es cuando nos alejamos de la fe, ya no queremos participar de nada de la iglesia. Y como que a mí déjenme con mis sanjuditas, déjenme con mi guadalupana. Yo soy muy católico porque rezo los 46 rosarios, pero no cumple ninguna función apostólica dentro de la iglesia. Entonces, como que ese tema, tocarlo. Claro. Sí, es muy importante, ¿verdad? Ponernos, ¿verdad? Cada quien en donde nos corresponde. Ya decíamos hace 15 días, ¿verdad? No es que uno sea más o menos, ¿no? Yo creo que los sacerdotes hacen lo que nos corresponde, los laicos también, una misión, una tarea muy importante dentro de la iglesia. Y como decías, o sea, no irse a los extremos, ¿verdad? Siempre el equilibrio, pues es bueno. Y para eso, bueno, se necesita una formación, ¿verdad? Una formación para que, bueno, pues hagamos lo que nos toca y hacerlo, pues, bien, de una manera correcta. Claro, a mí me parece fundamental. Yo creo que el señor obispo muy acertadamente lo dijo en la entrevista. Ahorita vamos a ver en un ratito más la entrevista que tuvimos con él, donde él habló de esa formación y también yo se lo expresaba. Señor, un laico cuando está bien formado no cae en esos vicios. Claro. Pero cuando no hay esa formación, sí llegamos a caer en ello. ¿Cuál es su experiencia en ese sentido, padre? Ahora que usted está encargado de la dimensión de los laicos. Sí, creo que, pues bueno, es como ya lo hemos mencionado, ¿no? Hay laicos que pues han, como decimos, perdido el suelo, ¿no? Y se han ido a un extremo, como decía, un laicado a veces muy clericalizado, ¿verdad? Donde pues quieren hacer cosas que no les correspondan, ¿no? Como ya lo has mencionado y lo mencionó también el señor obispo, pues a algunos solamente les falta celebrar misa, ¿verdad? Y bendecir y hacer ciertas cosas y pues no, digo, pues eso es incorrecto, ¿no? También, bueno, pues del otro lado, gente que dice, bueno, que es católica, pero pues simplemente de lejos, ¿verdad? No se compromete en la misión dentro de la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que hay, pues sí, personas, sí, también hay comprometidas y ubicadas y formadas, ¿verdad? Pero yo creo que falta muchísimo trabajar en ese campo, ¿verdad? Una formación, así como
bueno, pues para la formación, para los sacerdotes, los seminaristas, pues también los laicos y todo, bueno, los seminaristas que son laicos, ¿verdad? Pero ya también, pues, padres de familia, madres de familia, y pues una buena formación, pero que todos nos interesemos, ¿verdad?, en formarnos cristianamente para cumplir bien nuestra misión. Y creo que, pues sí, mi experiencia que he tenido ahorita, bueno, tengo pocos meses, ¿verdad?, como coordinador de esta dimensión de los laicos aquí en la diócesis de Celaya, y estoy conociendo los movimientos y demás. Están trabajando. Ahorita, bueno, estaban un poquito quietos, ¿verdad?, por lo de la pandemia. Hasta ahorita, bueno, pues yo creo que estamos a lo mejor pues un despertar en nuestra misión, y yo creo que ahorita ya con nuestro obispo Víctor Alejandro aquí en nuestra diócesis, él como presidente de la dimensión de laicos a nivel del episcopado mexicano, bueno, pues seguramente se trabajará mucho en ese aspecto, ¿no?, en cuestión de los laicos aquí en nuestra diócesis, y sentirnos pues parte de la iglesia, ¿verdad? A veces pensamos que la iglesia pues solo son los padres, el obispo, el papa. No, la iglesia pues somos todos nosotros, ¿verdad?, los laicos, los sacerdotes, y tú juntos trabajar en la iglesia, ¿no? Como lo dice ya San Pablo, ese cuerpo, ¿verdad?, ese cuerpo que es la iglesia, y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces cada miembro del cuerpo pues hace lo que le toca. Entonces cada miembro de la iglesia pues también hace o debe de hacer lo que le corresponde, ¿verdad? Claro. Sí. Arturo e Isabel, comentarios en ese sentido. Ahorita hablemos un poquito de esos extremos, esos vicios en los que hemos caído. Posteriormente hablaremos también del otro lado, ¿no? Cosas buenas que también como laicos se han hecho, como en este caso, pues aquí tenemos a Anacleto González Flores, que es beato, pues digo, es un ejemplo para nosotros a seguir. Entonces, un poquito de los vicios en los que hemos caído. Opinión de parte de ustedes, comentarios. Yo creo que mencionas bien estos extremos en los que hemos caído muchas veces nosotros como laicos. Creo yo que como laicos, como bautizados, recibimos lo que es una catequesis, una educación en lo que es nuestra fe, pero siento que esto se ha centrado, se ha cobijado mucho dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos más prioridad a lo que es los sacramentos litúrgicos, que muchas veces que no está mal, ¿verdad?, pero que muchas veces se concentra más el trabajo del laico dentro de lo que son los sacramentos que en lo que es el aspecto social, ¿sí? Entonces siento yo que nos hemos ido a ese extremo, ¿sí?, como laicos, ¿sí?, como que mi tarea, mi quehacer está en donde, no sé, en proclamar una lectura dentro de lo que es la Santa Misa, ¿sí? No sé, a lo mejor hacer lo que es la colecta dentro de lo que es la Santa Misa en el ofertorio, ¿sí? Y muchas veces a lo mejor con eso he encontrado yo personas, amigos laicos, que dicen, no, yo estoy haciendo un apostolado. Y cuando le pregunte cuál es tu apostolado, mi apostolado es leer una lectura bíblica en la Santa Misa, ¿sí? Recoger la colecta. Recojo la colecta y esto. Entonces llegamos a esos extremos que pensamos que la tarea y el quehacer del laico está refugiarse mucho en los sacramentos, en lo que es un servicio litúrgico, que ir a lo que es el aspecto social, donde la humanidad sufre, donde la humanidad está exigiendo el compromiso de cada uno de nosotros como laicos. Isabel. Yo creo que perdemos el piso porque no estamos en esa plena conciencia de quiénes somos como bautizados. Y sobre todo que quizás también no hemos profundizado en esta jerarquía de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es una democracia, ¿verdad?, como muchas veces a lo mejor estamos acostumbrados. En México tenemos un gobierno democrático y quizás también por eso llegamos a creer que la autoridad se ejerce de la misma forma, la autoridad y el poder. Sin embargo, pues esto es diferente, ¿verdad? No quiere decir que tampoco nosotros seamos menos, pero quizás también por parte del sector de los sacerdotes muchas veces se trabaja de esta manera con el laico, porque el laico pues se ha convertido en una pieza muy funcional y le empiezan a delegar quizá, ¿verdad?, algunas actividades que no le corresponden. Entonces el laico, pues muchas de las veces, ¿verdad?, quizás dejado llevar por esa ansiedad y ese afán de sentir importante, tal vez de figurar, ¿verdad? Muchas veces nos gana esa sensación, esa actitud, pues comienza, ¿verdad?, a hacer chile de todos los moles, como decimos muy coloquialmente. Sí. Y yo creo que sí es muy importante que tengamos esa conciencia, pero esto, pues obviamente no va a surgir de la nada. El sector clerical tiene una importante misión de ir formando
poco a poco y de ocupar tiempo, ocupar esfuerzos, ocupar momentos y espacios para que el laico tenga la oportunidad pues de iniciar estos procesos, ¿verdad? Como dice el Evangelii Gaudium, no se trata de ocupar espacios del laico, ¿verdad? El Papa Francisco nos dice algo muy claro, dice, ustedes para ser valorados, nos habla a nosotros los laicos, no necesitan convertirse en algo distinto de lo que son por el bautismo. Su laicidad es riqueza para la catolicidad de la Iglesia, que quiere ser levadura, sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, este proceso que se tiene que detonar para la evangelización es muy importante en la participación del laico, pero que un laico bien consciente, pero sobre todo evangelizado, no nada más adoctrinado, sino ampliamente y profundamente evangelizado a raíz y a la luz de la palabra de Dios. Esa es mi experiencia. Claro, claro. Muchas gracias por compartirlo, pero sí, vámonos a una pausa con esta idea. Como tú lo mencionaste, y acá también Arturo, también el culto, los sacramentos, mucho culto y poca evangelización y poca concientización de nuestra labor como laicos. Sin embargo, también hay que entender que pues depende de las capacidades de cada ser humano, porque a lo mejor si nos ponemos a exigirle a todo mundo que todo mundo evangelice, cuando a lo mejor humanamente no tiene esa capacidad, pero también hay formas, hay medios de hacerlo, aunque no predique de viva voz. Hay otros medios y otros recursos que se pueden utilizar para evangelizar o para hacer alguna actividad apostólica dentro de la iglesia, no solamente predicando, sino también el testimonio, el vivir como un auténtico cristiano, es una forma de evangelizar y yo creo que ahí es donde sí todos deberíamos de poner cuidado en ese sentido. ¿Les parece si vamos a una pausa y seguimos comentando al respecto? Claro que sí. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Les invitamos a que expresen sus preguntas, sus comentarios al respecto y nosotros se los contestaremos. Continuamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en su programa de Aprendiendo tu Fe. Por favor, pues hagan sus comentarios, sus preguntas del tema que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, pues esperemos que esto nos ayude a dar luz. Ya el señor obispo nos dio luz con lo que él mencionó en la entrevista que tuve con él hace 8 días. Ustedes ya pudieron ver el programa también. Y en un ratito más vamos a pasar en esa entrevista pues para que nos siga iluminando, ¿no? Y seguir haciendo comentarios al respecto. En el caso de Isabel mencionaba sobre estas personas y también en el caso de Arturo, como laicos que nos corresponde el hecho de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, que a veces no hay una concientización en ese sentido, pero yo mencionaba que pues no todos tenemos la misma capacidad humanamente hablando, pero que sí con el testimonio y con el ejemplo lo podemos hacer. ¿Qué comentario les merece en ese sentido? Dar el testimonio, el ejemplo. Bien, a lo que me refiero es que el laico debe ser evangelizado primero. Claro. Ajá. Sí.
A eso me refiero. Va, que debe ser primero evangelizado. Sí, primero Perfecto. formado a la luz de la palabra de Dios, una evangelización profunda para que él comprenda que su misión es una prolongación del servicio que va a dar, pero es para que Cristo haga presencia en la misma iglesia. Él no es el protagonista, el laico, es Cristo el que hace el protagonismo, el que camina de incógnito dentro de este hombre a esta mujer, a través de este hombre a esta mujer, pero el laico debe ser primero evangelizado. Ok, hablas de una evangelización como el Papa Juan Pablo II lo hizo en un documento sobre la misión Ad Gentes, y hablaba también de eso, ¿no? Una nueva evangelización, pero nueva en su ardor, nueva en sus métodos. No vamos a predicar cosas nuevas, sino más bien al mismo Cristo, pero nueva en su ardor, nueva en sus métodos. Entonces, una nueva evangelización, porque habemos muchos laicos que pues rezamos el Rosario a la Guadalupana, vamos con San Judas Tadeo, y pensamos que eso es ser cristiano católico. Pero esa es una parte, no es que esté mal, pero esa es una parte, una primera parte. Pero ya cuando tú planteas la cuestión de evangelizarlos, te refieres a que una formación inicial. Sí. Para que se despierte la fe en ellos con la evangelización, y después de ahí, si ellos tienen el deseo de ir a evangelizar, pues adelante, también hacerlo. Sí, porque la palabra de Dios, el mismo texto lo dice, es una palabra viva, es eficaz, es una palabra que transforma, que penetra en la conciencia, en el actuar, en la psique del ser humano, y entonces esta persona empieza a experimentar que su conversión empieza a permear en el actuar de su familia. Se vuelve una persona más comprensiva, más abierta al diálogo, más generosa, con más facilidad para perdonar, y sobre todo que empieza a darse cuenta que a su alrededor viven personas semejantes a él, hijos de Dios, hermanos suyos. Claro que sí. Aquí ya planteas tú algo que a mí me interesa bastante. Padre, un comentario, Arturo, sobre los conversos. La gente conversa. Bueno, respecto a lo que habían mencionado ahorita Isabel y tú, Armando, yo creo que es bien importante lo que nos dice también Benedicto XVI dentro de lo que fue el sínodo de la nueva evangelización para lo que es la transmisión de la fe. Sí. Yo recuerdo un apartado ahí donde él mencionaba y decía que para evangelizar es bien importante que nosotros estemos evangelizados. Es bien importante que nosotros tengamos bases, fundamentos, argumentos para poder transmitir lo que es nuestra fe. ¿Sí? No se puede dar lo que no se tiene. No se puede, nadie da lo que no tiene. ¿Sí? Y San Juan Pablo II mencionaba, tenemos que hacer esta evangelización nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Y yo haría mucho hincapié aquí, sobre todo en la expresión, porque muchas veces a lo mejor predicamos y volvemos a predicar y vamos a todos lados, pero muchas veces nuestras expresiones, nuestras mismas actitudes, no tienen nada que ver con lo que nosotros predicamos. Y esto sin duda, pues le hace perder también mucha credibilidad a lo que es nuestra iglesia. Por supuesto. Una cosa son los labios, lo que nosotros hablamos de manera oral, ahí con la gente predicamos, pero nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro ejemplo, el testimonio, como dice por allí, esa frase que todos hemos escuchado, ¿no? Que la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Sí. Padre, ¿algún comentario al respecto? Claro, sí, me hace recordar a San Francisco de Asís, ¿no? Cuando le dice a sus hermanos, ¿verdad?, que van a ir otro día a predicar, que se preparen, y todos pues se preparan intelectualmente leyendo textos y demás, y al día siguiente va San Francisco, ¿verdad?, con sus compañeros y empiezan a ayudarle a la gente con sus mandados, a atravesar la calle, etcétera, y al final pues regresan a casa y dicen sus compañeros de San Francisco, bueno, ¿qué no íbamos a evangelizar? Y dijo San Francisco, pues sí, ya lo hicimos, ¿verdad? Sin hablar, sin decir una palabra, pero con el testimonio, con el ejemplo, ¿no? Como acaban de mencionar. Y creo que es la mejor manera, ¿verdad? Como han dicho, si hablamos muchas cosas, podemos aprendernos la Biblia de memoria, y podemos aprendernos tantos documentos, tantos textos de memoria y los decimos, pero si con nuestra vida hacemos lo contrario, pues ¿qué peso tiene eso que nosotros decimos? Ninguno, ¿no? Seremos como campanas que resuenan nada más y pues hasta ahí se acaba, ¿no? Entonces yo creo que sí, algo muy importante. Recuerdo en el seminario nos decía un padre, decía, ahora más que maestros, decía, necesitamos testigos, o sea, personas coherentes con su fe, con su vida, y que pues, como has dicho, ¿verdad?, las palabras sí convencen, pero el ejemplo arrastra. Claro. Yo creo que
En el caso de nosotros los sacerdotes, conocemos a sacerdotes pues ya ancianos, muy grandes, que a lo mejor no nos han dicho las palabras más elocuentes y demás, pero con su vida, con su testimonio, con su entrega a Dios, pues son un gran ejemplo, un gran testimonio para nosotros. Y bueno, pues yo creo que así como nosotros tenemos esos ejemplos en sacerdotes, también los laicos, ¿verdad?, pueden tener ejemplos en matrimonios que cumplen 50 años de casados o más y que con altas y bajas, pero ahí van, ahí siguen, ¿verdad?, firmes en su vocación y firmes a Dios. Y bueno, pues el testimonio creo que es lo que necesitamos hoy en nuestros días, en nuestros tiempos, ¿no? Y lo que mencionaba, ¿no?, de esta manera, pues, de la evangelización, digo, nueva, no en, como decías, cosas nuevas, sino más bien métodos, cosas, bueno, ahora yo creo que con la pandemia pues estamos viendo todo esto más, lo palpamos más, ¿verdad? Yo los felicito a ustedes, que bueno, por estos medios y, ¿verdad?, otras personas, ¿verdad?, que pues buscan la manera, ¿verdad?, por los medios de comunicación, por las redes sociales, por tantas cosas, buscan la manera de evangelizar, ¿verdad? Yo creo que todas esas cosas pues las debemos utilizar para algo bueno. Desgraciadamente hay personas que utilizan pues todas esas cosas para lo malo, pero pues nosotros hay que utilizarlas para lo bueno, ¿verdad? Y bueno, pues buscar la manera, buscar las formas, ya lo decía el obispo también, ¿verdad? Ver la manera en cómo hacer las cosas, ¿no? Pero hacerlas, no porque decir no se puede hacer esto, pues ya no lo vamos a hacer, o no, sino más bien buscar la manera. Sí, son palabras que a mí me quedaron muy claras, eso de que pues no se atemoricen, o sea, también hagan algo, no se queden ahí cruzados de brazos, estáticos, sobre todo por la cuestión de la pandemia. Sabemos que es una situación delicada, sí lo sabemos, pero pues tampoco es para quedarnos estáticos completamente y no hacer nada. Bien, padre, me interesa este tema muy importante. Tocó usted ahorita algo de ello. Estábamos diciendo que, bueno, con el testimonio, con el ejemplo, es importante dar la evangelización. Pero también yo siento que hemos caído algunos en la tentación o en el error de intelectualizar el evangelio y no vivirlo. Y yo recuerdo mucho las palabras en la formación, yo no sé si ustedes se acuerdan de la formación que hemos recibido, quizás ustedes recuerden esas palabras donde no te vas a salvar por lo que sepas, sino por cómo vivas. Y a veces nosotros somos de la idea de que apréndete la Biblia de memoria, apréndete los documentos de la iglesia de memoria para que seas un intelectual. Pues sí, pero un intelectual que no vive en la palabra de Dios. Porque a mí me tocó ver esa parte, ¿eh? Y yo recuerdo mucho nuestro formador, el padre Moisés Vivar, en ese entonces que a mí me tocaba. Él estaba estudiando Sagradas Escrituras en la Universidad Pontificia. Y decía él, a mí me toca ver a doctores en Sagradas Escrituras y que, bueno, son unos eruditos en el tema, pero al momento de poner en práctica esa palabra de Dios que la tienen en la memoria, completamente nulo. Claro. Y creo que vale la pena como mencionar esa parte, tampoco no llegar a ese extremo de intelectualizar a Jesucristo y no vivirlo. No vivirlo, porque el mensaje de Cristo es para vivirse, no para intelectualizarse. ¿Qué comentario les merece en ese sentido? Sí, sin duda, el Papa Juan Pablo II vino a hacer una revolución sobre la experiencia de fe en Cristo Jesús. Él mencionaba que debemos de tener esta experiencia personal con Cristo, y esa frase pues llegó a causar un poco de polémica, ¿no? Como que una experiencia así. Y sí, ¿verdad? Nosotros podemos acudir al Señor en cualquier momento donde nos estemos, podemos atender a su llamado también, escuchar su voz, pero sí se tiene que hacer una vivencia muy profunda de fe en el Evangelio, en los valores. De otra manera, el corazón del ser humano pues va a seguir siendo una fuente de obscuridad, una fuente de incongruencia, una fuente donde pues puede parecer un vaso roto, donde todo el mundo quiera acercarse tal vez a ese cristiano, pero lo único que va a lograr pues es hacer sangrar a quien esté a su lado, pretendiendo que la otra persona pueda buscar en esa persona que se dice cristiano y a lo mejor acercado a la iglesia, pues un consuelo, un consejo, y sin embargo pues a veces se encuentra todo lo contrario en nuestra persona. ¿Por qué? Porque no reflejamos verdaderamente una experiencia personal con Cristo. De hecho, yo creo que ustedes se acordarán en nuestra vida apostólica, a usted, padre, quizás le ha tocado, cuando nosotros nos toca predicar la palabra de Dios y que empezamos a ver que una persona empieza a vivir la palabra de Dios, no a grabársela de memoria, a vivirla. Es cuando encontramos ahí un converso.
a alguien que empieza a tener un encuentro personal con Cristo, que es algo de lo que tú mencionabas ahorita. Que el Papa Juan Pablo II lo decía, un encuentro personal con Cristo para que a partir de ahí yo tenga una conversión del corazón, y una vez convertido el corazón, bueno, es otra cosa, ya yo decido si predico o no predico, etcétera, etcétera, pero lo más importante, una conversión del corazón y un encuentro personal con Cristo. Creo que los laicos estamos llamados a eso, y nosotros los que ya tenemos esa experiencia, pues empezar a compartirla, ¿no? Claro. Yo creo que ese encuentro nos lleva a compartir lo mejor que hemos experimentado en esta vida. Yo creo que la mejor experiencia que hemos tenido como laicos, como cristianos, incluso también los mismos sacerdotes, yo creo pues es encontrarnos con este Cristo, ¿verdad? Que le da un sentido grande, amplio a lo que es nuestra vida. Anteriormente, cuando uno no tenía esta experiencia, pues terminaba haciendo tantas barbaridades, ¿verdad? Uno se acuerda y dice, híjoles, ¿cómo llegó a ser uno tan cabezón en esos aspectos, en ese sentido? Pero cuando uno encuentra a Cristo, se encuentra a Cristo de frente y Dios nos muestra el camino que nosotros tenemos que recorrer y que tenemos que seguir, yo creo que ahí es donde empieza nuestra conversión y donde vamos caminando, donde Dios nos va pidiendo que nosotros vayamos abriendo el camino. ¿Sí? Bien. Cuando Dios aparece en nuestra vida, Dios aparece, pero también aparece para nuestros hermanos, para que tú seas un instrumento. Por supuesto. Que va muy a tono con lo que yo decía, no tanto intelectualizar el evangelio, sino más bien vivirlo para tener esa experiencia de ese encuentro personal con Cristo, esa conversión del corazón, y de ahí surgirán flamantes evangelizadores, porque tendrán el deseo y las ganas de compartir con los demás su experiencia personal con Cristo. Claro que sí. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos. No le cambie, quédese con nosotros aquí en Aprendiendo tu Fe, y creo que ya tenemos por allí el video a la mano para compartirlo con todos ustedes. Enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad, y también, bueno, pues un gran amigo. Tenemos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. ¿Y es el cuento de la Caperucita? ¡Ay, amiguitas, viene! ¡Se acaba! Señor, usted es... Que se llamaba Mondinga. Con Darth Vader. Exacto. ¿Qué estábamos vendiendo al burro? No. Porque, digan, o él o este. Voy a derrotar con mi cañón. Canal Foro CX, marca la diferencia. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Bien, pues ya estamos de regreso, amigos de Aprendiendo tu Fe, en este interesante tema que estamos hablando sobre los laicos, su conversión, su formación, su preparación, la forma de predicar. Ya hemos tocado estos puntos aquí, pero vamos al video que tuvimos con la entrevista con el señor obispo para que también él nos dé su opinión en ese sentido, y de ahí vamos a desmenuzar un poco aquí. ¿Ok? Vámonos al video. Señor obispo don Víctor Aguilar Ledesma,
que está con nosotros. Ahora sí que estamos de manteles largos, insisto, porque estamos cumpliendo un año con este programa de Aprendiendo tu Fe, y vamos a pasar a la sección de El cristiano en la vida social, o la vida social de la iglesia. Y vamos a tocar un tema que es de interés pues para la iglesia y para la gente que nos está viendo, para todos ustedes. Es sobre el apostolado de los laicos. Y nada menos que aquí nuestro señor obispo a nivel episcopal, pues es el responsable de los laicos. Señor, una evaluación, háblenos de una pequeña evaluación, su percepción sobre el apostolado de los laicos dentro de la iglesia. Muy bien, pues un saludo muy cariñoso a todos quienes están escuchando, y pues les agradezco que puedan sintonizarnos y que cada día lo hagan con más frecuencia para que aprendan cada día mejor de este programa Aprendiendo su Fe. Gracias, Armando, por invitarme. Al contrario, sí. Y sí, efectivamente, este es el segundo trienio que me reelige la Conferencia del Episcopado para que esté coordinando, animando esta dimensión. Es una dimensión episcopal para los laicos. Quisiera decir tres cosas. La primera, que el mundo de los laicos los dividimos como en tres partes, ¿no? Tenemos el mundo de los laicos, que son todos los que están organizados, llamémosle movimientos laicales, asociaciones laicales, institutos laicales, que tienen ya su programa, su formación, que tienen ya todo un historial, digamos, y que nosotros a nivel episcopal pues tenemos registrados alrededor de unos 70 movimientos nacionales que se encuentran en más de 10 diócesis presentes, trabajando en un apostolado ya organizado. Sin embargo, tenemos, por otra parte, hay un Consejo Nacional de Laicos que agrupa a los consejos diocesanos de laicos. Cada diócesis tiene un consejo diocesano de laicos. Cada diócesis lo ha organizado de manera diferente. En algunas diócesis, ese consejo diocesano son laicos, algunos de algunos movimientos de la diócesis. Algunos son también nacionales, otros no. Hay otras diócesis que tienen laicos, pero laicos llamamos de a pie, o sea, laicos que no están en un movimiento, sino son laicos católicos comprometidos con la cultura. Puede ser un maestro, puede ser un cineasta, etc. Entonces, son laicos. Y otros consejos diocesanos que son, llamamos híbridos o mixtos, que tienen tanto laicos de que están en movimientos como laicos que son en la vida cristiana, un maestro, un político, un doctor, etc., ¿no? Y que hacen ese mix. Sí. Y tenemos el otro mundo de los laicos, que ni son de los primeros, que son movimientos, son instituciones, no pertenecen tampoco a los consejos diocesanos, sino son todos los laicos, o sea, pues todos los bautizados que van a misa y que de alguna manera pues tenemos que mandarles un mensaje, ¿verdad? Y llegarles a través de alguna forma. Y entonces a ellos, con ellos se organiza el Día del Laico, donde aglutinamos esas tres categorías de los movimientos, los presidentes de asociaciones, a los consejos diocesanos, y hablamos al laicado en general. Claro, sí. Entonces hacemos un evento cada año del Día del Laico. Que acaba de pasar, ¿verdad? Acaba de pasar. Este Día del Laico nació cuando, estando en la Conferencia del Episcopado, buscábamos nosotros un Día del Laico, es decir, un día que se pudiera celebrar a nivel nacional. Y surgió la idea primero de quién sería el patrono de los laicos. O sea, acaba de pasar también lo de los niños mártires de Tlaxcala, que se pusieron con patrones de la niñez. De la niñez, sí. Estaba en proceso la canonización de José Sánchez del Río. Sí. Y bueno, pues eran casi mártires, pues los niños de Tlaxcala mártires. San José de Sánchez del Río para los adolescentes jóvenes. Y entonces, pues yo dije, bueno, pues también un mártir, ¿no? De los laicos, pero un laico. Quedaron desamparados de alguna pues manera. Sí, pero damos un laico que represente al laicado, es decir, que no haya sido pues religioso, porque pues siempre pone algún fundador, un padre, ¿no? Y fíjate que todo iba en torno pues un poco a la cristiana y a todo, al martirio, y como también se ha puesto de patrono de los obispos a Guízar y Valencia, también
que vivían parte de la misma persecución religiosa. Entonces empezamos a buscar un laico dentro de este mundo. Y bueno, pues encontramos al beato Anacleto. Y este beato Anacleto, pues es un laico, o sea, estuvo en el seminario de San Juan de los Lagos, pero pues no era su vocación. Y se dedicó a estudiar la abogacía, terminó la facultad de Derecho, muy buen periodista, incluso tenía sus propios periódicos, sus revistas, además buen catequista, esposo y padre de familia. Y ser padre de familia, incluso parte del problema muchas veces ahora de la circunstancia digamos, para canonización, pues es el paso del matrimonio, porque la mujer con la que se casó, el beato Anacleto, fue una mujer que sacó de un orfanatorio, entonces pues venía con una serie de carencias, situaciones personales de relaciones, pues había muchas dificultades obviamente, ¿no? Esta mujer, pensando que Anacleto era un profesionista, pues pensó que tenía la vida ya resuelta, ¿no? Resuelta, sí. Pero este es un hombre que entendía que los bienes son de Dios, son para Dios y su vida era para él, entonces vivía no para cumplir todos los caprichos, sino para el apostolado, el servicio. Entonces es parte de la vida de Anacleto. Platico esto para que veas que era un laico, claro, por que supuesto. Y que la gente que nos está viendo entienda lo que es un laico. Sí, un hombre bautizado que tiene la vida normal como él, que era profesionista, abogado, que era periodista, que tenía que ir a la imprenta, que escribía, que daba catequesis, le gustaba mucho el catecismo. Era amigo también del arzobispo Orozco y Jiménez. Y bueno, él tenía una gran formación humanística, literaria, grande, de un gambán. Era un lector asiduo, era también instruido, era un laico que le gustaba leer, preparado. Como muchos de los que nos están escuchando y después de tantos programas van a ser como el beato Anacleto, pues preparados en su fe. Claro, por supuesto. Y sobre todo lo que dice pues la Escritura, hay que dar razón de nuestra fe. Dar razón de y bueno, pues entonces ya vimos al beato Anacleto y pues se mandó a la Santa Sede pidiendo que si nos otorgaban el patronazgo del beato Anacleto. Pensando que era beato, pensamos que a lo mejor nos lo rechazaban, ¿verdad? Porque los otros eran santos. Y pues, para rápido que se viene. Y en poco, lo pedimos un año y antes de que se cumpliera el año, la Santa Sede, de forma afirmativa, nos dice que se otorga el permiso y pues bueno, entonces ahora dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya tenemos al beato Anacleto. Lo que se andaba buscando ya se tiene. Ahora, pues, ¿qué día hacemos el día del laico y dónde empezamos, no? Claro. Entonces se puso el día de Cristo Rey, porque pues él murió víctima de esa persecución religiosa, y él luchando por la libertad religiosa, la libertad de fe, la libertad de religión, la patria, etcétera. Este episodio que se vivió aquí en el país, ¿verdad? Sí, del 26 al 29, toda la persecución religiosa. Sí. Pues entonces dijimos, pues el día de Cristo Rey, el beato Anacleto. Entonces el sábado anterior celebramos en la memoria litúrgica al beato Anacleto. Y el domingo de Cristo Rey, el día del laico. Entonces se juntan ahí las dos fiestas, ¿verdad? La del beato Anacleto, que murió por Cristo Rey, entonces el día sábado anterior, y el domingo, pues, la fiesta de Cristo Rey. Y ya llevamos ahorita 3 ediciones del día laico. El próximo día del laico, y una vez les digo, va a ser el 20 de noviembre del 2022, y la diócesis anfitriona del Día Nacional del Laico es la diócesis de Celaya. Entonces estaremos ya sede la diócesis de Celaya, sede nacional de los laicos aquí y hay que hacerlo pues en grande, tenemos un año para prepararnos. Pues si nos invita y vamos a estar no, pues es parte de lo que estoy diciendo, ya estás invitado y comprometido. ¿Cómo no? Y todos los que nos están escuchando, pues ya a prepararse ese día van a decir que falta mucho tiempo. En realidad no, el tiempo se va rápido, sí. Y si hay que organizar un evento con dignidad y en la que podamos recibir. Ya esperamos que la cuestión de la pandemia haya pasado un poco y ya empecemos a hacer unos eventos más importantes y con más masivos, ¿no? Que de más impacto para nuestra gente. Claro. Pues bueno, y pues así va como va trabajando los laicos a nivel nacional, y tenemos una gran cantidad de carismas importantes de todos los laicados, tenemos de todo tipo.
movimientos que nacen para puros hombres, como los cruzados. Hay otros que son para gente sencilla, muy sencilla, como los Conquistar las Naciones para Cristo, dinámicas matrimoniales. Son para gente sencilla del campo, para gente que pues no sabes leer y le cuesta trabajo participar o que le den un micrófono. Claro. Pero hay otros muy para gente leída, y esto pues tenemos el MFC, es una escuela de formación cristiana. Por supuesto, claro que sí. Entonces yo los invito a todos a que pertenezcan a un grupo, nomás encuentren al que les venga, ¿verdad? Bien, porque no todos los caminos son para todos los caminantes. Hay gente que llega a un movimiento y dice, no, es que este movimiento, y quieren cambiar el movimiento. Más bien, tú no eres para ese movimiento. Búscale, dentro de los carismas. Sí, claro. Aquí en la diócesis de Celaya, ¿cuántos movimientos tenemos? ¿Cuántos movimientos apostólicos tenemos? Tenemos 19 bien instituidos, 19. Okay. Pero hay otros que ahorita incluso está uno naciendo y se está estructurando, que son estos verdes que Conquistaron Naciones para Cristo, son los que les acabo de dar la autorización ya como movimiento diocesano, porque pues estaban ya desperdigados en todas las parroquias, ya donde quiera encontraba a los verdes, ¿verdad? Okay. Y bueno, pues son un grupo bastante animoso, van comenzando, se están estructurando sus estatutos, etcétera. Hay otros ya antiguos, como cursillos de cristiandad, que son ya son los abuelos aquí, son los abuelos de los movimientos. Claro. Yo creo que aquí el primero es cursillos de cristiandad. Tenemos otros movimientos así muy efusivos, como ustedes lo conocen, Merkabah, otros de renovación, están otros de... Pero digo, para no enumerarlos todos, pero son 19 de todos los colores y sabores. Señor, en el caso de los movimientos que tenemos aquí en la diócesis, ¿cómo percibe usted la respuesta de todos estos movimientos en cuestión de trabajo apostólico? Fíjate que yo los encontré dormidos porque vine en la pandemia y los encontré muy apandemiados. ¿Quién sabe? Entiéndase bien la palabra. Claro, sí. Quizá por el miedo, el espanto, todo lo que pasó, tanto como los medios de comunicación insistían mucho y sacaban mucho a los que morían. Entonces, pues la gente se llenó de pánico, ¿no? Claro. Y me refiero también a la iglesia, sacerdotes, religiosas y obviamente el mundo laico. Bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado esas palabras del señor obispo en la entrevista que le hicimos. Y pues aquí, mesa de trabajo, creo que nos deja mucho. Yo estuve apuntando muchas cosas aquí de las que estuvo diciendo el señor obispo. Primero divide a los laicos en 3 categorías. Sí. Las personas que están bien formadas, que están preparadas, los otros que forman parte de los consejos, y también el laico que comúnmente va a misa, pero que no forma parte de estos grupos que trabajan ya en algún apostolado. Entonces creo que en un principio nosotros iniciamos hablando de ello, ¿no? Aquellos que no tenían una formación y aquellos que sí tienen una formación. Entonces, en ese sentido, como que rescatar esa parte donde el señor obispo menciona esto, y por eso hablábamos de la gente que está conversa, que recibe la palabra de Dios y que tiene un proceso de formación hasta llegar al grado de predicar. Entonces, esa parte yo la acabo de corroborar ahorita con el señor obispo. ¿Qué comentarios les merecen esto del señor, cómo lo ve? Bueno, yo creo que esta división que hace nuestro como nos lo planteamos, como nos lo plantea, yo creo que pues es la realidad, ¿verdad? Tenemos laicos preparados, bien formados, hay que reconocer dentro de nuestra iglesia, de nuestra diócesis, padre. También yo creo que usted también ya ha ido ubicando también laicos que tienen pues esa fuerza para predicar, no solamente al interior de la iglesia, sino también en lo que es pues la sociedad, en el aspecto social. Y también llama mucho la atención donde dice también que estos profesionistas, un doctor, un licenciado, todos los que han tenido pues una profesión, pues sin duda yo creo que también tienen una tarea muy importante, ¿verdad? De poder preparar estos laicos también, que podemos decir que por cuestiones a lo mejor de tiempo o de no querernos formar, pues se han quedado un poquito rezagados. Claro. ¿Sí? Y sabemos que el Evangelio nos dice pues que tenemos que
llevar a los que se nos han ido quedando atrás, o para saber sobrellevar lo que es esta tarea que se le ha encomendado pues a la iglesia, ¿verdad? De poder ayudar también al que pues se ha quedado también en el camino. Y en los otros, en el último donde menciona pues todos los que únicamente nada más vamos y participamos de lo que es la misa, pero bueno, como que no damos un paso extra, como que nos cuesta más trabajo. Yo creo que ahí está la misión de la iglesia, la tarea que tenemos nosotros, incluso pues también los sacerdotes, ¿verdad? Claro. También de poder, lo que decías tú, de dar esta formación permanente, como lo mencionaba también Aparecida, ese proceso de formación constante para que pues la misión nunca se quede a medias. Yo creo que cuando la formación es permanente, yo creo que el evangelizador, la persona que se está formando, crece y puede trascender y va dejando huella en sus hermanos también. Lo que decíamos al inicio, caray, mira no predican y esto, pero ya es una persona que tiene bien fundados lo que son sus valores cristianos. Por supuesto. Isabel. Pues a mí me parece una manera muy profunda, sobre todo de tener esta cercanía a nuestro señor obispo. Sin duda fue una gran bendición de la divina providencia que se nos otorgara en nuestra diócesis un hombre con esa envergadura pastoral, un hombre que huele a oveja, un hombre sencillo, pero un hombre que exige, un hombre que vive el evangelio y que predica, ¿verdad?, con su testimonio. Con él ya hemos tenido pues un historial de experiencias. Él pues él es encargado de la Dimensión Nacional de los Laicos y a mí me parece que Celaya pues tiene un gran compromiso. Los laicos tenemos que actuar, que despertarnos con este pastor que se nos ha enviado. Yo creo que es un llamamiento muy poderoso de Dios para que Celaya ya no se identifique, ¿verdad?, con esa tremenda estafeta tan pues perversa de ser la primera ciudad en violencia. Claro. Entonces, pues es un lugar muy vergonzoso del que todos deberíamos de sentirnos responsables de ir transformando. Quizá no va a ser un proceso de 2, 3 años, pero sí podemos empezar a sentirnos nosotros bien identificados con esta misión pastoral. Y conocer, ¿no?, cuál es el plan diocesano, conocer también a dónde me puedo acercar a un movimiento, a un curso bíblico, a un curso de pastoral, si puedo iniciar. El señor obispo invitaba. Exactamente. Y empezar allí para que podamos sentirnos identificados como discípulos y misioneros de Jesucristo. La carta a los Gálatas nos ilumina, tal vez, si me permites, Armando. Adelante, sin ningún problema. Es en el capítulo 4, versículos del 4 al 7, y San Pablo nos habla claro de esta identidad que debe de tener el todo bautizado, todo discípulo y misionero de Jesucristo. Dice San Pablo: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, muchas de las veces nosotros nos convertimos en hijos de todo mundo. Del gobierno, de un sistema político, de un sistema educativo, de una educación a lo mejor muy tibia o muy relajada, y nos convertimos en hijos de todo, pero nos olvidamos de esta vestimenta celestial de ser hijos de Dios. Y San Pablo nos dice: así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que seas también su heredero, ¿no? Y hablando también de Anacleto, ¿no? Él en su libro Tú serás rey, que por ahí lo podemos encontrar en PDF, todos podemos tener acceso a este libro que él mismo escribió. Este es otro, es escrito por un historiador, Jan Meyer. Sí. Pero bueno, el que yo les recomiendo también, aparte de que es muy bueno y está muy accesible en las librerías de aquí de la diócesis, es el libro de Tú serás rey. Anacleto, él tenía conciencia de este
de ser parte de esta herencia divina, ¿verdad? Como San Pablo nos lo menciona. Y él en sus escritos, precisamente en este libro que escribe él mismo de su puño y letra, nos dice: nosotros hemos renunciado a ser reyes porque nuestras manos se han enflaquecido en medio de nuestra mendicidad, hasta el punto de que sabemos que no podremos con la carga de ser reyes y preferimos nosotros harapos de mendigos. Entonces, estas convicciones de las que nos hablaba nuestro pastor, a la que nos hacía este llamamiento muy fuerte y para mí muy, muy comprometedor, es: ¿quién soy como laico? Como bautizado primero, ¿quién soy? Y a partir de allí, decir qué voy a hacer ahora. El Adviento, un nuevo año para el cristiano, yo creo que es un momento muy determinante, y este tiempo de pandemia, para que no solo nos dejemos apanicar o a espantar, ¿verdad? Hemos venido apandemiados, dijo el Señor. Ay, nos hemos venido meditando lecturas muy apocalípticas que más que otra cosa de tener ese temor por la muerte, por la pandemia, y qué me va a pasar y qué le va a pasar a mis familiares, y es que ya viene Omicron, entonces, ¿qué está pasando? Y la economía, ya todo está más caro, hay desempleo, Celaya, balazos por todos lados. El Apocalipsis nos está haciendo este llamamiento a la esperanza. Sí, tal vez nos vamos a morir, pero ¿cómo me voy a morir? Por supuesto. Entonces, pues yo creo que nuestro pastor, pues nos está haciendo un jalón de orejas. Sí, ¿no? Para que todos los laicos y los bautizados comencemos a partir de este momento en el que estemos comprometidos. Somos laicos que apenas vamos a dar pasitos de bebé, pero hay que siempre dar este paso. Padre, yo soy de esta idea, que los que ya estamos formados, que ya estamos preparados, seguirnos preparando cada día más, no dejar esa formación. O sea, uno nunca termina de aprender, siempre uno puede aprender mucho más. ¿Para qué? Para ser ejemplo, como Anacleto, él, abogado, maestro, periodista, orador, etcétera, etcétera. O sea, era una persona letrada, lo dijo aquí el señor obispo. Entonces, con esa capacidad que él tenía, era con la que predicaba y anunciaba el evangelio. Creo que es la tarea que tenemos que hacer los que estamos trabajando dentro de la iglesia, pero ya formados, ya con un proceso de conversión, ya con un encuentro con Cristo. Nuestra tarea es por ir a aquel que justamente esta formación no la tiene. Claro. Sí, creo que hace un momento mencionábamos, ¿verdad? A veces nos preocupamos mucho de sí, en formarnos mejor intelectualmente, pero yo creo que una formación integral es, sí, conocer, ¿verdad?, lo que nos dice la iglesia para poder, pues, comunicarlo a los demás, pero como decíamos hace rato, sobre todo con ese testimonio, con ese ejemplo, con esa humildad, porque decíamos hace un momento, ¿verdad?, me puedo saber la Biblia de memoria o tantos documentos, pero si no lo vivo, pues ¿de qué me sirve? De nada. Claro. Entonces yo creo que una formación integral en el sentido, ok, sí, estoy formado intelectualmente, lo que me dice la iglesia, los documentos, pues los conozco, etcétera, pero ahora ¿cómo los voy a transmitir? Bueno, también con esa humildad, con ese ejemplo, con ese testimonio. Yo creo que esa es una formación que debemos de tener, ¿no? Tanto los sacerdotes como los laicos, ¿verdad? Porque decíamos, podemos saber muchísimas cosas, pero si no lo demostramos con nuestra vida, pues ¿de qué sirve saber tanto? ¿De qué nos sirve eso? Pues de nada. Entonces yo creo que falta eso, ¿no? El testimonio, la coherencia, como decíamos hace un momento, ser testigos de la verdad, y la verdad pues es Jesucristo nuestro Señor, y Él pues es el camino a seguir, Él es el centro, ¿verdad? Los seres humanos, nosotros, ¿verdad? Pues bueno, tenemos defectos, fallas y demás. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, pues también tenemos muchas cosas buenas que dejar a los demás que vienen detrás de nosotros, ¿no? Entonces el centro pues es Jesucristo, ¿verdad? Y pues nosotros deseamos nuestra misión, nuestra tarea, pero pues yo creo que sobre todo en esa humildad, ¿verdad? Para no caer en el error de decir, bueno, yo sé tantas cosas, intelectualmente sé esto, sé aquello, y portarme de una manera déspota o creerme más que los otros. Claro que no. Claro. Entre más sepamos, yo creo que tenemos que dar un paso más de humildad, ¿verdad? Para saber compartirlo, para saber ayudar. Se trata de ayudar a los demás que
que a lo mejor no saben ciertas cosas, bueno, ¿cómo lo voy a transmitir? ¿Cómo voy a ayudar a esta persona sin creerme más que esa persona, sino más bien para que él también lo sepa, ¿verdad? Y que sobre todo, bueno, que tenga también ese seguimiento hacia nuestro Señor Jesucristo. Todos de alguna manera hemos tenido pues nuestra conversión, ¿verdad? Nuestro proceso, ustedes como laicos, claro, nosotros los sacerdotes y demás. Entonces, ¿verdad? Lo que no saben los demás, nosotros tampoco lo sabíamos hace tiempo, ahora lo sabemos, ahora es enseñarlo, ¿verdad? Perfecto. Yo me quedo con esta parte, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Me gustaría que cuando regresáramos, sí, abordáramos mucho esta parte de la humildad. Padre, lo acaba de usted decir y a mí me gustaría profundizar un poquito más porque son de los vicios que tenemos como laicos cuando no tenemos la formación adecuada, el hecho de nos creemos ya juez y condenamos. ¿Y tú no estás casado por la iglesia? No. Tú no puedes estar aquí, salte del grupo. O sea, ¿qué pasa con eso? La humildad. Vamos a una pausa y enseguida regresamos para hacer estos comentarios respecto a la humildad que debemos de tener como laicos formados dentro de la iglesia. Enseguida regresamos. Bueno. Canal Foro CX marca la diferencia. Y es el cuento de la Caperucita. ¡Ay, amiguitas, viene! ¡Se acaba! Señor, usted que se llamaba Mondinga. Con Darth Vader. Exacto. ¿Qué estábamos vendiendo al burro? No. Porque, digan, o él o este. Voy a derrotar con mi cañón. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Librería Ecuménica. Hoy ya estamos de regreso aquí en su programa de Aprendiendo tu Fe y bueno, pues nos quedamos con esta parte de la humildad. Yo los invito a ustedes, Arturo, Isabel, Padre, a que hablemos sobre la humildad que debemos de tener los que nos encargamos de la predicación, de la formación de más laicos, que desafortunadamente, pues parece que nosotros, lo decía hace rato, nos convertimos en jueces. Tú eres madre soltera, no puedes estar aquí en el grupo. Tú eres alcohólico, ¿qué estás haciendo tú aquí? Tú eres, ¿qué podemos decir? Eres, vistes de manera indecente, no puedes leer la lectura. Entiendo que hay normas, que hay reglas también, porque también hay que saber cómo vestir cuando vamos a la celebración eucarística. Pero a veces la forma en cómo la decimos, hacemos que la gente se aleje de la iglesia en lugar de acercarla. Claro. Comentarios en ese sentido. Sí, es cierto, yo creo que cuenta mucho ahí el testimonio de nosotros. Cuando nosotros no ejercemos bien lo que es esta virtud, bueno, la humildad es una virtud. Yo lo he aprendido así. La humildad no es otra cosa más que ponernos en el lugar que nos corresponde. Pero ¿cuánto nos cuesta a cada uno de nosotros ponernos en ese lugar cuando viene una humillación? ¿Nos falta ser empáticos? Nos falta, ¿sí?, ser empáticos, nos falta ser sensibles también cuando tenemos una amonestación, ¿sí? Claro. Muchas veces, casi siempre decía una religiosa, siempre sale el apellido, al salir el apellido pues sale el hombre, ¿verdad? Claro. Sale la soberbia, el egoísmo del hombre, y yo creo que es cierto, muchas veces casi nunca permitimos que Dios nos permita crecer por medio de lo que son estos ejercicios de sencillez y de humildad.
¿sí? Cuando nosotros se nos presenta, no sé, a lo mejor recibiste una humillación hoy por la mañana, ¿sí? Pues Dios te está haciendo crecer en humildad. Dios está permitiendo que tú puedas crecer y que puedas trascender para que seas una persona sencilla, una persona humilde. Cuando nosotros respondemos de una manera grosera, de una manera violenta, estamos siendo soberbios. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que en el día nunca faltan estos momentos donde Dios nos lo permite a cada uno de nosotros para que nosotros podamos también crecer. Me viene a la mente en una ocasión cuando yo iba caminando, iba en la bicicleta, yo en mi bicicleta ahí por Rosas Moreno, conocerán esa calle por ahí, y iba en mi bicicleta y en eso una señora abre su barandal, ¡pum! Y por allá voy a dar con toda bicicleta. Y todos los de atrás me decían, miéntale su madre, dice todo lo que quiera, dice esta, aquello. Ay, yo me acuerdo que estaba apenas tomando lo que eran los cursos bíblicos y me levanto todo todo tallado, todo, todo lleno de tierra y todo. Ya me subí a mi bici y me fui. Pero me fui reflexionando y dije, ay, caray, como pues cuando uno no conoce, cuando uno no hace la experiencia de Dios en su vida, pues uno hace tantos desastres. Claro. Le dices ahí o te pones al tú por tú, pero ya cuando dices, no, pues tengo que trabajar en esto, tengo que hacer este trabajo, ¿por qué? Porque si no, pues entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a trascender también? Sobre todo que fue un accidente, no fue algo intencional. Entonces yo creo que muchas veces sí nos gana esto, Armando, y es algo que pues es el pan de todos los días. Sí, no es una vez nada más, es 2, 3, 4 veces, 5 veces al día. Entonces son ejercicios que tenemos que ir puliendo y que tenemos que ir mejorando también. Yo lo veo en la cuestión de que somos las del equipo de liturgia. Nosotros somos las que leemos la lectura. Tú no puedes leerla, tú no puedes recoger la colecta, tú no puedes cantar el salmo porque no sabes, tú no puedes hacer esto. ¿Y por qué no les enseñamos? Isabel. Sí, y sobre todo no somos expertos en homilética, o no sé cómo se llama esa materia, porque está el sacerdote haciendo su prédica, su homilía, y bueno, o sea, y a ver por qué dijo esto, y esto es un error teológico, y no la pasamos, ¿verdad? Sí, claro. En nuestros adentros, pues rumiando todas estas cosas que nos apartan completamente del mensaje que Dios nos quiere dar. Y yo creo que todo es fruto de una falta de contacto con Dios. Muchas veces se nos da como por allí algunos tips y algunos pasos para poder crecer en humildad. Muchas veces olvidamos meditar la vida de los santos. Olvidamos también hacer nuestro tiempo de oración, que esto se tiene que convertir en un plan de vida espiritual. Ahora que llegue el Adviento, pues claro, elaborar un plan de vida espiritual, eso va a funcionar también muchísimo. Sobre todo también el acto de conciencia, ¿verdad? De reflexionar en la noche, el resto de las completas para quienes ya rezan la liturgia de las horas, pues eso también nos va a ayudar, ¿verdad? A reconocer de que, como San Agustín, ¿verdad? Podremos decir, he cometido todos los pecados, pero el Señor ha tenido grande misericordia conmigo y por tanto yo no dejo de denunciar el pecado, porque esto sí es importante, denunciar el pecado del pueblo, denunciar el pecado, pero nunca rechazar al pecador. Por supuesto, padre, y yo lo he reflexionado. Y a mí me parece que la falta de humildad es debido a la falta de una espiritualidad como laicos, una espiritualidad muy propia, como laicos, porque cuando uno reflexiona, cuando uno medita, cuando uno está en el silencio, cuando uno está en oración frente al Santísimo, así desnudándose completamente en la parte espiritual, decir, Señor, tú sabes quién soy, mira, soy de esta manera. Esa falta de espiritualidad hace que perdamos el piso, y por qué no decirlo, hay gente que dentro de la iglesia está sedienta de reconocimiento, se vuelve protagonista, y quiere robar cámaras y reflectores por donde quiera, y entonces esa gente es la que muchas veces se vuelve la persona que señala, apunta, juzga, condena, etcétera, etcétera. Padre, ¿es la falta de formación espiritual o tener una espiritualidad bien definida a los laicos para tener esa sencillez y esa humildad y ser inclusivos y no exclusivos, o más bien excluir a esa gente de la iglesia? Claro, creo que pues un ejemplo claro lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Seguramente pues hemos leído la Escritura, vemos cómo aparece pues gente pecadora y que realmente pues sí lo era, ¿verdad? Pero gente arrepentida
y cómo los veía nuestro Señor Jesucristo, o sea, con amor, con misericordia, decía, bueno, tus pecados te son perdonados, vete y no vuelvas a hacerlo, no vuelvas a caer en esto. O sea, no podemos tomar a Dios como alguien que solape nuestro pecado, no es que Dios esté de acuerdo con nuestro pecado, ¿verdad? Porque a veces se malinterpreta la misericordia de Dios y dice la gente, bueno, como Dios es tan bueno, tan misericordioso, voy a seguir haciendo esto, además que Dios siempre me perdona. No es por ahí, es más bien Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, cuando pues vamos con un corazón contrito y tenemos ese propósito de enmienda, ese propósito de cambio. Y digo esto, pues lo podemos ver, lo palpar en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Como Jesucristo pues iba con aquellos pecadores y demás, que veía su arrepentimiento, su humildad, porque pues también tenían esa humildad, y bueno, los perdonaba, y claro, les daba las indicaciones, no vuelvas a hacerlo. También vemos cómo se encontraba, ¿verdad?, con muchos fariseos, que decíamos, pues sí, sabían mucho intelectualmente, pero desgraciadamente tenían mucha soberbia, mucho orgullo, y entonces no aceptaban, pues lógicamente, las correcciones que nuestro Señor Jesucristo les hacía, y sabemos que les hablaba duro, ¿no? Sepulcros blanqueados y tantas otras cosas. Entonces vemos esa manera. Yo creo que la iglesia pues debe de cumplir esa misión, o tenemos que cumplir la misión que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo, sí mostrar ese amor, esa misericordia, ¿verdad? Ayudar al pecador a que se convierta, que pues siga a Dios, pero por otro lado también tenemos que mostrar la verdad, ¿verdad? Como decíamos, bueno, Jesucristo pues les hablaba duramente a algunos fariseos, a algunas personas, bueno, que no entraban en ese camino de la humildad y que se quedaban a medias, por así decirlo, simplemente con la formación intelectual. Por eso decíamos hace un momento, yo creo que una formación, cuando decimos hay gente formada, pues no hay que reducir esa formación a lo intelectual, porque decíamos, pues sí, podemos saber muchas cosas, pero si somos déspotas, si humillamos a los demás, si, como decíamos, nos creemos mejor que los otros y no queremos que la gente participe y demás, pues bueno, entonces no es una formación simplemente intelectual, pero es algo muy reducido. Entonces yo creo que ahí tenemos, ¿verdad?, pues ese pues ejemplo principal en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí mostrar la verdad, ¿verdad?, porque la tenemos que pues mostrar, la verdad que es Jesucristo, sí con ese amor, con esa misericordia, pero también con esa claridad, ¿verdad?, porque tampoco podemos pues dejar maquillar el evangelio, claro que no, diluirlo para que caiga suavecito y que no le caiga a la señora, que no se me vaya a enojar porque se va a ir del grupo apostólico. Claro, sí, como ¿no? dulce. Sí, claro. Porque eso pasa, digo, a mí me ha tocado, ¿no?, gente que uno predica, pero a veces la gente piensa que o se lo toma muy a pecho, y por otro lado, que uno está lanzando las pedradas y les está diciendo así como que, es que me lo dijo a mí. A ver, momento, la palabra de Dios nos está hablando a todos. Claro. Y así como a ti te cayó, a mí me cayó. Entonces no tienes por qué tú sentirte así como que privilegiado, que la palabra fue contra ti. No, la verdad es que a los primeros que nos cae es a los que predicamos. Claro. O sea, cuando uno predica y la palabra a mí me cae primero para poderles transmitir el mensaje a ellos. Pero sí se siente gente ofendida y la verdad es que no, la palabra de Dios pues, es para todos y para todos nos va. Claro. Y se piensa que hasta el sacerdote o el predicador buscó las palabras, buscó el mensaje porque conoce a tal persona. Exactamente. No, y además, es que como me confesé con él, ya está diciendo mis pecados, ya me está aquí delatando, ni siquiera dijo tu nombre, espérate. O sea, para empezar, tú ya te sientes aludido y pues... lastimado. Nada que ver en ese sentido. Entonces, pues vale la pena reflexionar, sí, trabajar mucho en la espiritualidad. Y invitamos a la gente que nos está viendo, sobre todo a aquellos laicos que tienen ya cierta formación, cierto camino andado en todo esto, esa espiritualidad para ser más humildes, más sencillos y no condenar a la gente. Que bueno, hay verdades, como usted lo decía, padre, hay verdades de la doctrina de Jesucristo que nosotros no podemos disminuirlas y decir, esto es medio malito. No, o sea, el Señor dice esto y se acabó. Es malo. Y va como va, porque él así lo dijo, ¿no? Claro. Punto. Pero sí también incluir a la gente. A mí me toca gente que dice, pues, a ver, las que él es gay, fuera de la iglesia. No, se va a ir al infierno. San Pablo dice que se va al infierno. ¿Y tú quién eres para condenar? O sea, espérame. Está bien, la doctrina lo dice muy claro. Pero vamos a ver qué posibilidad hay de que la persona se convierta, cambie, pueda recibir la palabra de Dios, espiritualidad, etcétera, etcétera, e incluirlo dentro del camino.
Claro, sí, yo creo que aquí es algo pues muy, muy interesante hablarlo, digo, sobre todo que pues la iglesia pues está, bueno, abierta para acompañar, ¿verdad?, a las personas y bueno, orientarlas, ¿verdad? Porque pues de alguna manera todos, de alguna manera necesitamos pues alguien que nos acompañe, ¿no? Y la iglesia, bueno, está para eso. No quiere decir, como decías, que bueno, pues la iglesia esté de acuerdo con todo lo que la gente quiera hacer, ¿verdad? Porque también esa es otra parte, que la gente a veces rechaza pues a la iglesia porque pues no está de acuerdo con ciertas cosas, pero ya decíamos, bueno, pues entonces más bien es ver cómo la iglesia me puede acompañar, me puede orientar y demás, no que la iglesia haga lo que yo quiero, sino más bien yo cómo me dejo acompañar por ellos, ¿no? Entonces, sí, no es una iglesia permisiva. Sí, o sea, permisiva, claro, o sea, entonces no caer en ese aspecto también, ¿no? Entonces, dejarnos acompañar, lo que esta persona tiene este problema, esta persona tiene aquel problema, bueno, pues me acerco a la iglesia, ¿verdad? Como decías, a alguien que me acompañe, que me diga, bueno, pues, ¿por dónde caminar? Claro. Tampoco, porque hay mucha gente, bueno, que se siente como rechazada, es decir, pues, es que la iglesia, pues, me rechaza o no me acepta, no, más bien, a lo mejor, no nos hemos dado esa oportunidad de acercarnos y ver, bueno, de qué manera me pueden ayudar también ahí, claro, ¿verdad? Entonces, y no caer tampoco, decíamos, simplemente en el juzgar o en el señalar, ¿verdad? Sino, pues, es sobre todo dejarnos, pues, acompañar, orientar, ¿verdad? Pues es lo que nuestro Señor Jesucristo, pues, ayudaba a aquellos que iban por mal camino, bueno, pues decía, es por aquí, pues la iglesia tiene esa misión, ¿verdad? Acompañar, dirigir, y bueno, pues, que realmente estemos nosotros abiertos a dejarnos acompañar, ¿verdad? Claro. Porque todos necesitamos. Por supuesto. No, bueno, hay tanto que decir, hay tanto que todavía que mencionar, pero se nos acaba el tiempo aquí en el programa de Aprendiendo tu Fe. Yo solamente quisiera agradecerles a ustedes el hecho de que hayan estado el día de hoy y estuviéramos reflexionando sobre lo que nuestro pastor nos habló, y pues mencionar que pues este año hay que prepararse porque ahí viene para Celaya un compromiso fuerte de esta actividad, para que el 20 de noviembre del 2022 aquí en Celaya somos la sede de este evento de los laicos, y pues hay que trabajar en ese sentido. Claro, sí, tenemos pues mucho trabajo que hacer. Muy bien, pues gracias por haber estado el día de hoy. Gracias. Gracias, y les invitamos a todos ustedes porque para de hoy en 8, a toda la gente que nos está viendo, de hoy en 8 vamos a tener la transmisión de las mañanitas a la guadalupana desde el santuario aquí en la ciudad de Celaya, con talento artístico que va a estar ahí cantándole, y también pues vamos a participar de algunas celebraciones. Para que estén al pendiente, por favor, de hoy en 8, sábado 11 de diciembre, a partir de las 9:30 de la noche, vamos a tener transmisión de las mañanitas a la guadalupana, para que por favor nos acompañen. ¿Puedo hacer un comercial así breve? Claro, venga el comercial. Pues ahorita que estamos hablando de los laicos, los misioneros servidores de la palabra, pues que fundamentalmente el origen de este instituto fue para evangelizar a los laicos, para evangelizar con los laicos. Y ellos tienen preparado para todos ustedes el diplomado de teología para laicos en casa de oración. Hablando de formación, ¿verdad? Así es. Empieza el 8 de enero para que todos pues estén al pendiente, y si tú quieres profundizar acerca del conocimiento de tu fe, bueno, pues esta formación está totalmente adaptada para la vida laical, porque nada más es una vez por mes, entonces son 3 materias por semestre, y bueno, yo creo que es una gran oportunidad que la iglesia misma nos está ofreciendo para pues tener todavía una fe más firme y poderla propagar a las personas que están cerca de nosotros, principalmente nuestros familiares, y así pues trabajar, ¿verdad?, con más convicción y con más amor a nuestra iglesia. Por supuesto, seguir el ejemplo de Anacleto González Flores, que bueno, pues él se preparó bastante en el plano de su formación, pues hay que prepararnos nosotros también para siempre dar más y mejor dentro de la iglesia. Muchísimas gracias. El teléfono, nada más para quien esté interesado, para la teología de los laicos, es 466-161-3040. Gracias. Ok, no, sin ningún problema. Muchísimas gracias, padre. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, y por aquí estamos. Claro, Arturo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Armando, por hacernos la invitación. Isabel. Pues aquí nos vemos el próximo sábado, si Dios no pide otra cosa, y compartan, por favor. Muy bien, nos despedimos. Mi nombre es Armando Jaramillo. Seguimos aquí en Aprendiendo tu Fe. Nos vemos dentro de una semana. Hasta luego.
Canal Foro CX, marca la diferencia.